Compramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado o un terminal terrestre. Pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. En otras noticias, Ecuador recibirá cooperación por parte de la Armada de Estados Unidos. Un nuevo reflejo de las relaciones binacionales. Aunque para muchos es una pérdida de soberanía. Para otros actores está claro que es una movida para fortalecerse en la lucha contra las drogas. Cuando hablamos de noticias, todos los enfoques están en primicias.es. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:29. Y muchas gracias, muchas gracias. 8:30, Flash. 8 de la mañana, 30 minutos. Estábamos endulzados en una plática recordando a José Ricardo Chiriboga Villagómez. ¿Y de quién nos está hablando, señor Rosero? Bueno, les estoy hablando de alguien que yo personalmente no lo conocí, pero lo ubiqué en mi vida provinciana, claro, y en mi vida citadina en Quito. Yo combinaba entre Quito y Otavalo, Otavalo y Quito, temporalidades que mi santa hacedora, mi santa madre, tenía responsabilidades en una y otra ciudad. Entonces me tocó vivir una otavalenidad, pero más años de vida lo he tenido en Quito, pues desde luego. Y ahí lo conoció a Pepe Chiriboga. Ahí oí hablar de José Chiriboga, José Ricardo Chiriboga Villagómez. Así es. Es su tío. Sí, claro. Estamos hablando precisamente, señoras y señores, con el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga. Por eso es que es mi tío, Pepe Chiriboga. Por ahí es. Yo le iba a decir, ¿y por dónde resulta su tío? Por Chiriboga, pues yo soy Donoso Chiriboga, ya. Pepe Chiriboga, mi tío. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, don Patricio. Muchas gracias. Bienvenido, don Javier Díaz. Muchas gracias. Yo le he preguntado porque, además, usted es miembro de una comisión de asuntos productivos. Así es. Sí, de la Comisión de Régimen Económico. Bueno, son asuntos productivos. Sin duda alguna. Los que maneja esa comisión. Es verdad. Porque nuestro principal invitado, no por la jerarquía, sino por la preocupación que debemos tener todos los ecuatorianos sobre nuestros empresarios en las ramas, imagínese usted, especialmente textileras. Ahí estoy recordando a Germánico Pinto Dávila, padre de Mauricio Pinto, claro, que tiene actividades industriales en Lima y aquí en el Ecuador. En Otavalo, precisamente. Y en Otavalo, precisamente. Claro. Allí me dio una chamba cuando yo comencé como maestro alfabetizador. Combinaba con en la fábrica de Pinto, administrando unos cines que tenían en Otavalo y en Ibarra, el Gran Colombia en Ibarra y el Simón Bolívar en la ciudad de Otavalo. No me olvido de ninguna de esas prácticas. Y por eso los sectores productivos reciben mi simpatía y de alguna manera somos también una empatía porque en otras partes la radiodifusión es reconocida como una industria. La radio y la televisión son industrias, por ejemplo, en la vecina Colombia. Pero bueno, esos son asuntos legislativos, descuidados o no practicados. Pero, don Javier, yo estoy muy apenado de que el contrabando coreano y especialmente el contrabando chino esté haciendo de las suyas en América Latina, descuadrando prácticamente nuestra industria y nuestra pequeña industria, nuestra industria textilera, y esa es la que me duele a mí, porque abriga a cientos y miles de
compatriotas latinoamericanos, porque es la patria grande, que dependen de ella, ¿no? Diga usted, la industrialización colombiana, a ella se le debe el gran auge de la economía colombiana. Sin duda. Y aquí cosa igual, pero con distingos. Primero explíquenos esa desconexión, digamos, del boom industrial colombiano con no tanto el boom industrial ecuatoriano, pero un esfuerzo sustantivo en diferentes localidades de nuestro querido país. Así es. Don Javier, usted es el presidente de la Asociación de Textileros de nuestro país. ¿Qué fue de su compañero? Le estábamos aguardando también. Sí, todos también estábamos esperando que venga nuestro buen amigo Cristian del sector de calzado. Orbe, ¿no? Cristian Orbe, correcto. Pero bueno, Gonzalo, primero gracias por la invitación y un saludo a todos. Qué gusto estar con Patricio también. El gusto es mío, Javier. Hemos estado siempre en el mundo gremial, Así es. peleando juntos varios temas y ahora tú desde la Asamblea también haciendo país de manera muy importante, así que es un gusto. Y sí, qué bueno recordar, por ejemplo, haciendo referencia a la fábrica de empresas Pinto que se llama San Miguel en Otavalo, ya es una fábrica centenaria, es una fábrica que tiene en este momento, si no me falla la memoria, 106 años. ¿No? Y eso está más enterado que eso demuestra el suscrito que habla. y ese es un ejemplo, al igual que hay ejemplos de otras empresas que están cercanas a los 100 años. Hablábamos con Patricio afuera, que él tuvo vínculo con lo que antes se conocía como la fábrica La Internacional. Así es. Que es una empresa que hoy por hoy pertenece a un grupo brasileño, pero que sigue siendo una fábrica ecuatoriana y que también está cerca de los 100 años. Y bueno, así un montón de empresas que están por varias décadas en el Ecuador invirtiendo, contribuyendo productivamente hablando, contribuyendo socialmente hablando, porque generan mucho empleo pleno, directo, y también contribuyendo económicamente a través de impuestos, a través de divisas por exportaciones. Es decir, es un sector que tiene una escala más pequeña que la colombiana, para hacer referencia a ese ejemplo, o que la peruana, que es más grande aún, o que otras del Asia. Pero en términos relativos es la segunda industria más importante del Ecuador desde que estamos dolarizados. Solo cogiendo el periodo dolarizado somos la segunda industria. La primera me dice que es la... La primera está vinculada al sector de alimentos, de transformación de alimentos. Ya. La segunda es la textil y Por confección. ejemplo, valga la redundancia, ¿cuáles ejemplos de producción de industria de alimentos? Cárnicos, ahí también está la parte de procesamiento de vegetales. Ese es un sector, primer nivel de productividad. Es un sector muy, muy grande, pero el segundo, dentro de la nivel de productividad. Por nivel de productividad. El segundo en la rama manufacturera es del textil y confección. Nosotros estamos aportando en valor agregado anualmente alrededor de $1.000 millones al PIB manufacturero ecuatoriano. Eso es prácticamente el 7% de la manufactura ecuatoriana puesto en términos relativos. Entonces, es un sector sumamente importante, pero que hay que decir Gonzalo y hay que decir Patricio, en los últimos años, y hay una estadística que no miente, 2014 este sector facturaba aproximadamente $1.000 millones ventas locales y ventas al exterior. 2018, 850 millones. 2016 bajamos a 700 millones. Es decir, si hacemos una relación anual, estamos perdiendo entre 150, 180, 120 millones anuales de ventas. Eso es realmente un problema grave. ¿Y dónde está uno de los grandes? ¿Qué genera eso en términos no solamente de desocupación de obreros, de empleados, sino en términos de balanza comercial, pues, y de balanza de pagos, ¿no? Correcto, Gonzalo. El primer daño es al empleo, que ese ya es un serio problema social y económico. El segundo daño, efectivamente, está en el tema de que parte de esa pérdida de ventas está vinculada al contrabando o a la importación de productos chinos de bajo precio. Bajo precio subdeclarado, también vale decir, que es contrabando técnico. Entonces, eso afecta también a la balanza general de pagos y a la balanza comercial, obviamente, que es parte de ella. Entonces, es un sector sumamente importante, pero un sector que ha tenido dificultades en los últimos años, que estamos haciendo los esfuerzos por estabilizarlo, Gonzalo, y es bueno también decir eso. La parte empresarial está haciendo la tarea. Hay empresas que incluso despuntan dentro del sector, grandes exportadores, muchos de ellos, pero la situación en sí es compleja. Entonces, este tema del contrabando, este tema del comercio ilegal a nosotros realmente nos detiene como sector y obviamente detiene a la sociedad, detiene a la economía, porque le está quitando recursos al país, una actividad delictiva que además
está anclada al lavado de activos, que está anclada al narcotráfico, que está anclada al terrorismo, que está anclada incluso a la trata de personas. Es decir, es realmente una actividad que financia otras actividades de crimen organizado. Entonces, el sector textil y confección ha puesto este problema en la discusión con otros sectores. Tabacalero, por ejemplo, es otro que tiene un problema también sumamente grave en esta materia. Licores, calzado, como íbamos a conversar, cerámica, vajillas. Es un problema. ¿Qué pasa con el calzado, importante, señor ingeniero Cristian Orbe, para que escuche el distinguido parlamentario ecuatoriano Patricio Donoso, miembro de la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional aquí presente? Tenga la gentileza. ¿Qué está pasando con la industria del calzado? Buenos días, Cristian. Bueno, muy buenos días con todos. Patricio, Javier, qué gusto tenerles en este espacio. Sí, bueno, básicamente desde el área del calzado hemos venido en un regimiento de todo lo que es los precios que están llegando al país, sea por la vía de importaciones y por la más triste y cruel historia, como lo menciona Javier, que es la parte del contrabando. Se han venido reduciendo, la parte artesanal ha sido impactada. Nosotros acá desde Pichincha, de alguna manera no los sentimos tan críticos, son industrias un poquito más robustas, pero tenemos información de Caltu, de la Cámara de Tungurahua, que ya hay básicamente entre un 40 y 50% de cierre de talleres artesanales de calzado, lo cual es preocupante. Lo mismo pasa desde Gualaceo, que es uno de los íconos también pues del país, por los productivos característicos de nuestro sector, que también se han dedicado ya a otras cosas, a la orfebrería, a otro tipo de tareas, digamos así. Esto se ha venido solicitando un poco un tema de controles para el tema de SENAE, en aduanas. Algo se ha podido hacer. Hoy coincidentemente tenemos una mesa de trabajo que se está haciendo bianual con todos los actores a las 10 de la mañana en el Mitro, en donde obviamente se van a ver los resultados de las tareas. Sin embargo, sí es triste decirlo, por ahí hay una cifra que comentaban ellos, o la tienen ahí planteada hasta el 2014 al 2017, han hecho un esfuerzo de 144,000 pares. Estamos hablando 134,000 pares. Sí, pues eso es lo que un poco han logrado, ¿qué decimos? Retener, frenar, digamos, en la parte de los controles, pero si nosotros vemos solamente la parte productiva de Pichincha, hablemos de la producción de pares, en un año nosotros producimos 1 millón, somos 16 millones de habitantes. Entonces, si ustedes viendo lo terrible que es el tema del contrabando y que se siente, porque ustedes van a una bahía o a cualquier plaza, cualquier mercado, encuentran precios que nadie entiende cómo pueden estar puestos en el mercado. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso, Cristian? Bueno, es difícil hablar un poco de esto porque no se tiene la información certera. En algún momento conversábamos con la gente de Guayaquil y de Valdivia, donde hay una industria que definitivamente desapareció. Por ahí también hay otro actor que, si gustan, pueden pedirme los contactos. Él tiene mucho más información y ha venido peleando por este tema. Esa industria artesanal desapareció. Pero lo que se cree, o al menos la información que se tenía, es que por la frontera de Perú, al menos, había pseudofábricas que aparentemente tenían una etiqueta. ¿Y a cuántos obreros mandó a la desocupación para que tomen en cuenta en el estamento gubernamental? Tenga la bondad. Bueno, estas cifras yo sí me atrevería a decirles que se las podría entregar en un corto tiempo. Estamos justo trabajando con la Universidad SEC, también hay un proyecto con Pero la factoría guayaquileña desaparecida, ¿a cuántos mandó la desocupación? ¿Hace qué tiempo? Bueno, hablamos de que, hace 2 años que planteaba esta ¿Es reciente? Sí, hace 2 años. Ellos nos decía que habían cerrado aproximadamente como 40, 50 talleres. Pongámosle un promedio de 3, 4 personas, porque son familiares los que trabajan en un taller, no son dependientes necesariamente de la empresa. Puede ser muy poco. Pero esto no, en la práctica o en la elaboración artesanal. Usted me hablaba de una industria que había desaparecido. O sea, yo configuraba una gran fábrica de calzado en Guayaquil. No. Más bien, aquí en Pichincha lamentablemente hay industrias que han venido obviamente reduciendo su fabricación, recortándonos. Yo tengo el gusto de
gerenciar la empresa. Perdona, ¿y los almacenes de Guayaquil, de Ambato, Tungurahua, del Gualaceo, me parece que me dijo, capital, digamos, de la elaboración de calzado manual, calzado a mano, que sabían decir nuestros padres, ¿por qué han tenido que retirarse y vender en sus almacenes de distribución más bien calzado de contrabando? ¿Por qué ese cambio o recambio han tenido que hacer para sobrevivir económicamente? Eso es lo grave, lo malo y lo lamentable, ¿no? No sé qué le parezca a usted. Sí, el tema va por el lado, hace un momento, bueno, yo les mencionaba a Giovanni Sánchez, ellos ya han frenado un poco el tema de buscar una barrera arancelaria, y buscar el costo. No tenemos costo para competir contra lo que entra, digamos, por la vía normal bajo una importación. El calzado brasileño está entrando y está entrando muy fuerte, pero a unos costos que a cualquier productor, así sea un artesano, no le avanza. Estamos hablando también ahora de que se requiere la revisión de aranceles y todo lo que tenga que ver con impuestos a las materias primas. Si nosotros queremos ser competitivos con todo lo que ingresa, que va a ser difícil frenar a Brasil, sabemos lo que pasa con Brasil, tendremos que ser un poco más competitivos. El tema de reformas laborales lo hemos venido hablando, creo que con Javier también compartimos esos conceptos, de que tienen que mejorar. Somos negocios muy estresantes. Muchos producen solo para la Navidad. Ya Día de la Madre tampoco es una venta sustentable, como parece que es una época más de producción alta. Sí. Si habríamos seguido o proseguido con la tendencia de otros años, este momento sería un escenario de trabajo, de empleo, de gente de condiciones sociales deprimidas, inclusive, clase media, clase popular. ¿Quiénes hacen calzado en el Ecuador o quiénes venían haciendo calzado propio? Cristian, se refiere al tema al prototipo de obrero que teníamos dedicado a esa confección de calzado. Bueno, eso sí es otra de las problemáticas y coincidentemente con Javier estamos en el tema de formación dual. La mano de obra calificada para el sector realmente se fue perdiendo. No existe, se fue perdiendo, claro. Exactamente. Y lo que estamos haciendo nosotros desde CAMCAL es fortaleciendo obviamente y recuperando ese conocimiento, haciendo transferencia de conocimiento. Tenemos ya una formación dual técnica lanzada en el Instituto Metropolitano de Diseño, tiene toda la ideología de formación dual alemana para recuperar y obviamente primero profesionalizar nuestra mano de obra que tenemos dentro de las empresas, principalmente de Pichinche. El proyecto es llevar esto a Gualaceo, ya se está hablando con Gualaceo y con Cuenca, y recuperar, porque también, como decía Javier, no solo el esfuerzo es buscar el apoyo desde la parte pública, sino también nosotros hacer la tarea como empresa. Estamos haciendo la formación dual, tenemos 15 personas formadas que son 15 operarios de las empresas. Ese es el primer proyecto. Ahora, el vicepresidente que llegó a ser campeón nacional de voleibol, y perdonen la confianza, estoy refiriéndome al señor diputado don Patricio Donoso. Me acabó de indicar una toma cuando él campeonó en el vóley ecuatoriano en el Coliseo Julio César Hidalgo. Entonces, hace muchos años, muchísimos años. No tantos no tampoco. tanto. Ahí me desquité. Tenga la gentileza, Patricio. ¿Qué puede usted hacer desde el Parlamento, desde la Comisión de lo Económico, por estos ámbitos de generación de empleo y de enorme inversión que el país les ha pagado mal? Me impresiona a mí muy negativamente que nuestros industriales, que debían haber incorporado a miles y miles de trabajadores en los sectores que acabamos de escuchar, están recibiendo una adversidad en cuanto al manejo de sus emprendimientos. ¿Qué puede usted hacer desde el Congreso, don Patricio? Mucho, y voy a ser claro, pero antes de eso me tomo 20 segundos para agradecerle
¿El recuerdo? Sí, agradecerle la mención a mi tío Pepe Chiriboga, a tío Pepito, familiarmente así dicho. José Ricardo Chiriboga Villagómez fue su tío. Sí, claro, fue mi tío. Es su tío. Sí, sin duda. Bueno, murió ya Pepe Chiriboga. Yo sé, pero sigue siendo tío. Fue tres veces alcalde de Quito, 2 veces candidato presidencial, lastimosamente perdió. Con Velasco Ibarra. Con Velasco Ibarra y Camilo Ponce, fue embajador en los Estados Unidos, fue canciller de la República, fue quien hizo el Estadio Olímpico Atahualpa, el Coliseo Julio César Hidalgo, el Mercado Central, entre otras. Muy querido por el pueblo de Quito, muy querido, y por supuesto una de las razones por las cuales yo estoy en política, pues me la activó mi tío Pepe, sin duda alguna. Con él tuve tuve el bichito, tuve la oportunidad de conversar muchas veces con mi tío Pepe, y por supuesto como dice Javier Díaz, el bichito de la política me entró por ahí, amén de mi padre, y quiero agradecerle, Gonzalo, por esa mención, pues me siento orgulloso, un sano orgullo, y se lo digo abiertamente, de ser sobrino de Pepe Chiriboga, y también haber sido capitán de la selección de vóley del Ecuador. Le decían Pepe Chiri en el pueblo. Pepe Parches. Pepe Parches también. Claro, Pepe Parches porque parchaba la ciudad, arreglaba todos los baches y le llamaban Pepe Parches, cariñosamente. Tanto habrá sido querido Pepe Parches que fue electo 3 veces alcalde de la ciudad de Quito. Debe haber sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la capital de la República. Quería agradecerle. ¿Qué obras hay? El Estadio Olímpico, para empezar. Cuando él hizo el Estadio Olímpico, le criticaron. ¿Y por qué no lleva su nombre? Debería, ¿no? Debería. Desde luego, si él ha construido. Es más, le pido al alcalde actual y les pedí a los anteriores alcaldes que alguna buena ciudad, por lo menos una buena avenida de Quito, tenga el nombre de Pepe Chiriboga, de José Ricardo Chiriboga Villagómez. No existe una avenida importante a uno de los mejores alcaldes. ¿Cuántos viejecitos estarán escuchando y recordando? Y les saluda a todos ellos que les recuerdan a Pepe Chiriboga. Y no solamente que parchó la ciudad, hizo el mercado central, clave en el trabajo de la gente pobre, de la gente que necesita empleo en el centro mismo de la ciudad de Quito, amén del Estadio Olímpico, que cuando lo construyó la gente, algunos críticos le decían que construyó un estadio para jugar en Colombia porque era muy al norte, pero la visión que tenía Pepe Chiriboga dijo en aquel entonces que en menos de 20 años del estadio quedaba corto. Potreros, claro, y quedó corto, tan corto que muchas veces se ha hablado de ampliar el Estadio Olímpico Atahualpa, y yo tuve el gusto y la suerte. Ahora se va la línea equinoccial con Yunda. Yo tuve la suerte de jugar campeonatos de vóley, fui capitán de la selección del Ecuador en el Coliseo Julio César Hidalgo, que lo hizo mi tío Pepe Chiriboga cuando alcalde, de tal manera que quería agradecer esa mención, Gonzalo. Y segundo, vamos al tema. Por supuesto, compartir con Javier Díaz de esta mesa de trabajo es un gusto, los dos compartimos, además dirigencias gremiales, y cuando yo, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano... Pero él no jugaba el vóley. No creo. Yo al fútbol le hago. Yo también entraba al fútbol, pero no hemos jugado. Pero sí jugamos al hecho, y jugamos en el buen sentido de la palabra, al hecho de generar fuentes de trabajo y empleo. Y sí me preocupa que en el sector textilero solo 52,000 trabajadores de los 191,000 ecuatorianos que trabajan en el sector textil son formales, el resto están en la informalidad, y ahí viene la respuesta a su pregunta periodística, Gonzalo. Podemos hacer mucho reformando el Código del Trabajo, que data de 1938. Pero usted ya ha tenido tiempo suficiente para reformar ese código. Recién me acabo de posicionar de vicepresidente de la Asamblea y parte de la razón por la cual estoy, Dios mediante, con el apoyo de mis colegas legisladores. En la Comisión de lo Económico. Exacto, en la Comisión de lo Económico, es reformar el Código del Trabajo. ¿Y por qué no hablar con valentía, Gonzalo? Y cambiar el tema o incorporar la posibilidad del trabajo por horas. ¿Por qué no? Cuando miles de jóvenes ecuatorianos se incorporan al mercado laboral todos los años, ¿por qué no les damos la posibilidad a aquellos jóvenes de 18 o 19 años que ganen su dinerito para su familia, ayudar en su hogar, pero también ganar la experiencia que le va a ser requerida pocos años después? Por 4, 6 o 8 horas. Por supuesto, el trabajo por horas se lo tiene en el mundo entero. Aquí tenemos que hacer las reformas que a menester para generar empleo a aquellos que no tienen. Entre los vecinos, ¿dónde sobrevive, digamos, esa legislación? Claro. ¿Y por qué la quitaron aquí? La quitaron cuando el tema de la tercerización y toda la lucha que se hizo en la Constitución de Montecristi. Yo, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, fui a Montecristi en uso de mis... El novelero es el que quitó, entonces, esa posibilidad de trabajo. 8. El mandato 8, lo dice bien Javier Díaz, ese mandato 8 liquidó en gran medida la posibilidad de generar fuentes de trabajo y empleo. ¿Y sabe qué? Yo les voy a decir, a través de Radio Democracia, que tiene una enorme sintonía, con todo respeto, pero con frontalidad, a los dirigentes sindicales, que no es que queremos
hacer daño a los trabajadores que tienen empleo. No queremos precarizar el trabajo. Cuidado nos vengan nuevamente con el discurso del siglo pasado. Lo que queremos es preocuparnos de aquellos que no tienen empleo, Gonzalo, porque 62% de ecuatorianos, 5 millones de ecuatorianos, no tienen un empleo fijo, digno y viven en la informalidad o en el desempleo más absoluto. Con ello, a ellos queremos ayudarles con una legislación que supere los atavismos del discurso del siglo que ya concluyó. ¿Qué más haría en el código? Establecer el trabajo por horas. Segundo, la posibilidad real de facilitarle al empresario a que contrate más gente, pues. Que no sea tan difícil contratar. Porque el 9 de cada 10 empleos genera el sector privado. ¿Contratar por temporalidades? Por supuesto. ¿Por qué dice contratar? Contratar por la siguiente razón. Cuando estamos cerca del Día de la Madre... Si viene acá un trabajador, viene a quedarse. Pues. Sí, pero, si él quiere irse, se va. Pero pues. no cuando usted tiene una florícola y debe producir más en época de San Valentín para exportar flores. O si usted está en el negocio de la venta de útiles, es evidente que debe necesitar más mano de obra cuando está vendiendo los útiles escolares en septiembre en la sierra y en marzo y abril en la costa, porque se necesita vender uniformes. Son trabajos temporales, porque se necesita vender uniformes, vender útiles escolares, vender mochilas, etcétera. Y cuando es Navidad se necesita más mano de obra para vender los juguetes, pues. Entonces, usted no puede como empresario hacerse cargo, y digo con todo respeto, de todo el año, de una temporalidad que exige mayor trabajo en esos momentos del año. Es que hay que comprender cómo funciona el mercado y cómo funciona la sociedad para generar, ¿qué? Más empleo, porque no hay derecho que 5 millones de ecuatorianos no tengan empleo por viejos atavismos. ¿De qué países proviene el calzado de contrabando? Le preguntamos a Cristian si todavía está en línea telefónica. Tenga la bondad, ingeniero. Sí, bueno, el calzado principalmente que viene de fuera y el que más problemas estamos teniendo es del calzado de Brasil. Obviamente de las fronteras Colombia, Perú. ¿Es el más barato tal vez en precios? Barato. No estamos hablando de calidad. Digo, sí, los calzados barateres, como dicen en la calle quiteña, los barateres, ¿de dónde proceden? Bueno, yo sí tengo la teoría, porque como digo, no puedo confirmarlo, pero eso está viniendo por contrabando desde los dos países vecinos. De Brasil viene también un zapato muy económico. Entendamos también un poco la fabricación brasileña. Ellos fabrican 300,000 pares día. Están casi llegando a los 350 por las últimas informaciones. Eso les da posibilidad de tener buenos costos y eso hace que pueda entrar a un súper buen costo al país. Ahora, Cristian, sugiérale qué cambios hay que operar, porque dice don Patricio Donoso que va a incursionar en un recambio del Código de Trabajo. Una reforma profunda del Código de Trabajo. Totalmente, y le felicito a Patricio públicamente porque realmente el tema de las horas, yo voy a hablar de un tema estacional. Pero sin precarizar y violar los derechos adquiridos por los trabajadores. Claro, pero preocupándose de los que no tienen empleo. Desde luego. Así es. Especialmente por la población joven. Así es. Claro, no es precarizar, porque realmente tú necesitas, en negocios estacionales, que son casi todos en la parte del calzado, yo hablaba de Navidad. El negocio escolar, yo gerencio la Industria Nacional de Calzado Bunky. Yo tengo que producir siempre los mismos 2.200 pares todos los meses. Pero si yo pudiera contratar personas temporales para subir mi producción, no tendría que estoquear tanto. Los costos financieros de hospedar todo ese calzado dentro de una bodega son altísimos. Entonces, ¿cómo mejoramos el costo para poder pensar? Algún rato el señor Campana nos decía, ¿por qué no exportan? O sea, pero ¿cómo exportamos si nuestra mano de obra se vuelve carísima? El tema de la contratación, como decía Patricio, también es una mordaza. 3 meses tienes que tener una bola mágica para saber si se va a portar bien o mal, y si no, se vuelve un tema indefinido. Hay que ser balanceados para los dos lados. Entonces, las reformas que se plantean hacer desde la Asamblea me parecen totalmente coherentes, principalmente el trabajo por horas, porque así se puede generar más empleo. Coincido, yo tengo en las épocas de escolaridad muchachos que vienen, que están haciendo su universidad, vienen, trabajan, ganan una plata, se les paga comisiones y siguen pagando sus estudios. ¿Qué más le sugiere usted hacer en esta reforma a Patricio Donoso? Ok, el tema de contratos por horas, el tema de la flexibilización también de los contratos de un año, por ejemplo, porque, insisto, 3 meses
no se puede saber nada. Si es una persona que está con los 3 meses, ya toca sacarla porque si no se vuelve indefinido. Y tal vez era un muchacho que tenía 2 meses más para hacer algo más de plata para pagar sus estudios. Y ganar experiencia. Eso es lo que está pasando. Y ganar experiencia. El proyecto, y voy Continúe, a retomar Patricio. Cristian, Continúe. te agradezco, Cristian, por tus palabras y déjame decirte algo. Yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y no conozco a un solo empresario que haya despedido a un buen trabajador. Nadie despide a un buen trabajador. La estabilidad está generada por el trabajador que es bueno, por supuesto, porque sería una verdadera torpeza, pues, despedir a un buen trabajador, primera cosa. Y segunda, lo que Cristian menciona es verdad. Los costos por no tener un código del trabajo adecuado, porque ha tenido en estos 81 años apenas un maquillaje por ahí, algún cambio, pero nada profundo, imposibilita que se pueda ser competitivo frente al mundo. Por tanto, si queremos exportar calzado, textiles o lo que fuese, pues empecemos modificando un código laboral que es caduco. Y yo les he dicho a los dirigentes gremiales, a los dirigentes sindicales, no queremos precarizar nada, Gonzalo. Más bien al contrario, vamos a defender los derechos de los trabajadores que ya tienen empleo. 62% de ecuatorianos no lo tienen. Por tanto, sin violar ningún estamento de los trabajadores. Ninguna conquista. Ninguna conquista, exacto, y además nada es retroactivo. Queremos ampliar la posibilidad de que los empresarios contraten más gente. Bien. Si en torno a radiodemocracia, en vez de existir 2 farmacias, existiesen 4, habría el doble de oferta de empleo. O en vez de una ferretería, hubiesen 2 ferreterías, más empleo. Pero para que venga el empleo, para que se genere empleo, necesitamos que alguien invierta. Y como decía Cristian, es verdad, 8 de cada 10 emprendimientos fracasan. No es que usted hace un emprendimiento y ya ganó, ya es millonario. No es así, es una torpeza creer que es así. Los emprendimientos salen con el pasar de las semanas y de los meses, pero si le tenemos a un emprendedor que está arriesgando capital y trabajo, atado a un negocio que no funcionó, ¿qué hace usted con los trabajadores? Nada más absurdo que, aparte de quebrar, tener que indemnizar a trabajadores que pierden su empleo, y eso es gravísimo. Lo que hay que hacer es generar fuentes de empleo, darle facilidades al emprendedor para que contrate más. Es que de eso se trata. Y déjeme decirle algo legislativo. 137 legisladores estamos allí en el Parlamento. Los 137 fuimos candidatos. Los 137 ganamos. Los 137 legisladores fuimos por toda la geografía ecuatoriana. Pero hay algunos que ya han colapsado. Así es, pero todos ofrecimos algo y nosotros ofrecimos empleo. Y queremos generar fuentes de trabajo y empleo a través de leyes adecuadas. Esta es la posibilidad. Y qué bueno que estoy yo en la Comisión de Régimen Económico para tratar temas económicos que generen empleo. ¿Alguna otra enmienda para que no colapse el sector textilero, don Javier? Sí, no, y es muy bueno escuchar este diálogo con Cristian incluido, que también propone unas cosas súper importantes para la industria manufacturera en general. Ahí nos incluimos nosotros, sobre todo con la confección. Yo me he preocupado de convocarles a todos. Sí, bueno, algunos no han querido venir. Eso es muy bueno. Pero por el tema del desempleo, los medios de comunicación también tenemos que estar en apoyo a recambios legislativos para que haya más inversiones, mayor deseo de emprendimientos mayúsculos y activación del número de Es que, Gonzalo, el tema laboral a la final nos involucra a todos. Es un asunto que requiere un gran pacto nacional, y por eso los medios de comunicación juegan un rol fundamental de poner el tema en la discusión, llevarla fuera de la ideología, llevarla a la realidad, correcto, llevarla a la realidad que vivimos en este momento, y en función de eso buscar las reformas. Pero aprovechando que está Patricio, y no le voy a dar ninguna novedad, él lo conoce perfectamente, pero es un tema que definitivamente debe también ser tratado en esta reforma, es la jubilación patronal. Sin duda. Porque la jubilación patronal es un esquema que, a ver, cuando se creó, año 1938, no existía el IES, por ende había la necesidad de tener, al menos temporalmente, hasta que se cree la seguridad social, un mecanismo para que los trabajadores puedan tener una jubilación. El momento que ya se creó, que fue prácticamente de inmediato, no es que se demoró demasiado tiempo, que se creó ya la jubilación para los trabajadores a través del IES. Y la asistencia médica quedaba solo en manos del Estado. Sí, correcto, pero debió haberse eliminado la patronal. Porque no pueden convivir no deberían convivir 2 sistemas de jubilación, porque el patronal se convierte en un pasivo laboral que le va
al final de cuentas le va a quitar estabilidad a la empresa, y me refiero a estabilidad en el sentido de perdurar en el tiempo. Y frena la generación de empleo. Y frena la generación de empleo, definitivamente. Entonces, hay un problema que debemos de corregirlo. Hay que ya tomar el asunto con la seriedad que tiene, hay que buscar una transición. El esquema de jubilación patronal actual a futuro debería desaparecer y ser cambiado, sustituido por un sistema que se concentre en la jubilación normal en función de los aportes que se hacen al IES. O incluso, Gonzalo, lo que hacen otros países. La jubilación de los trabajadores, de las personas, están generalmente en fondos privados. Y eso también es incluso más positivo. Hay una cosa interesante de cambiar el modelo de jubilación actual a uno más moderno, que el trabajador desde el día 1 tiene garantizada la jubilación y la va llevando, tiene portabilidad. Su fondo de jubilación puede ir, continúa en el tiempo, aunque cambie de empleador el trabajador. Eso es algo que hoy por hoy no existe. Hoy recién, a los 20 años de trabajar con un mismo empleador, es que se logra la jubilación patronal. Entonces, yo creo que ahí hay un tema fundamental en la discusión de la reforma laboral. Patricio lo conoce. Sí. Hay otros asuntos, modalidades contractuales, jornadas de trabajo extendidas. Se tiene que discutir sobre el desahucio, se tiene que discutir sobre el costo del despido, se tiene que discutir sobre temas como, por ejemplo, la contratación por horas. O sea, todo eso tiene que estar en la discusión. Correcto. Pero jubilación patronal, Gonzalo, en empresas, como hablábamos al inicio, centenarias o que tienen 80, 70, 60 años de existencia, es un serio problema, porque hoy por hoy muchas empresas tienen dos nóminas, una nómina activa y una nómina pasiva de jubilados. Y eso, aquí siempre nos dicen, ¿por qué son tan caros? Ahí tienes una razón más de por qué somos caros. Porque tenemos que asumir unos costos que otros no los asumen en ninguna parte del mundo. Entonces, esa es una reforma fundamental, sin violentar ningún derecho adquirido de los trabajadores. Y esos costos, perdón que te interrumpa, esos costos termina pagando la gente. Por supuesto. Y eso es lo grave, y tienen que entender los líderes sindicales que termina pagando la gente esos costos, porque no es cuestión de soplar y hacer botellas, crujir los dedos y generar empleo. Se trasladan finalmente al precio al consumidor, eso es una realidad. O sales del mercado simplemente y desaparece la empresa. Ese es el otro escenario. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Cristian de la situación del calzado artesanal en Guayaquil. Sí. A nosotros eso en el sector textil nos está pasando en el mundo Atuntaqui, en el mundo Pelileo, que son dos polos donde había mucha confección formal y que había un proyecto interesante de producción. Muchas de esas empresas pequeñas, casi todas, artesanales, muchas, han tenido o que cerrar o que dedicarse ya a actividades no tan formales o directamente informales. Entonces, ese es el efecto de tener, por un lado, un sistema poco competitivo en el país, un sistema muy poco competitivo en el país, el efecto de tener contrabando, ese es definitivamente. Pero ¿cómo controlamos el contrabando? Decisión política. Primero, decisión política, es una política de Estado realmente la que se debe. El estamento aduanero, este momento está descompuesto, desactivado. A mí me parece, Gonzalo, que hay que situar el problema al menos en dos grandes focos. El uno es el contrabando abierto, que es ese que se mete por las fronteras y nadie lo logra controlar porque son pasos ilegales. Claro. Ahí ya el gobierno ha tomado una decisión que esperamos dé resultado, una decisión de que las Fuerzas Armadas apoyen al Servicio Nacional de Aduana en el combate al contrabando abierto. Eso es una buena noticia. Hay un instructivo ya emitido por el ministro de Defensa. Esta es una noticia que... ¿Están totalmente ustedes conformes con aquello? Es una excelente noticia, lo veníamos pidiendo hace años. Hace rato. Va a estar durante 4 meses implementado, es como una especie de un piloto. Pero a ver que qué puede tal retornar el momento que tome auge de nuevo el contrabando. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esa es una buena medida y ahí la aduana va a tener un apoyo importante de las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado está el contrabando técnico que hablamos, que ese es el que sí se le pasa a la aduana. Y yo creo que la directora general de aduana tiene toda la buena intención. Es una persona que está clarísima en el problema y tiene las herramientas para solucionar y la decisión sobre todo para solucionar. Lo que necesita es que realmente se convierta en un tema de política de Estado, que haya la decisión política. Al gobierno le falta tomar una decisión, Gonzalo, de crear un verdadero mecanismo de control al lavado de activos en el contrabando. Está todavía en línea, Cristian, con esto terminamos para que vaya escuchando Patricio Donoso, el vicepresidente de la Cámara. Lo importante, no la Cámara de Producción ni de Calzado. El Congreso de la República. Así es, mil perdones. Pero antes teníamos
los comunicadores, especialmente la consigna de mencionar al Parlamento como Cámara de Diputados. Así es. La época de las cámaras. Luego vinieron a imitar las cámaras de la producción. Usted recordará. Esto solamente para recordar. Es verdad. Pero aquí lo que me interesa es lo óptimo para que ustedes puedan evitar el contrabando. ¿De dónde procede el contrabando? Y hay un aditamento especial para Cristian y para usted. ¿Por qué encarecen la producción nacional los textileros y los confeccionistas de calzado, como se llaman los fabricantes? Los fabricantes de calzado. Si vienen del exterior, calzados y ropa, vestimenta. Camisa, corbatas por $3. Exactamente. Baratísimos. Entonces, la gente, el pueblo a pueblo dice, pero tampoco pueden ubicarnos a ser consumidores perennes de mercadería muy onerosa, muy cara. Nosotros vivimos felices con el contrabando. Y no crea que allí, en los estamentos gubernamentales, dirán la siguiente reflexión. No les vamos a quitar tampoco, si todo el mundo fuma, a los venezolanos y venezolanas que están vendiendo cigarrillos de contrabando, ¿no es cierto?, en las calles. Y entiendo que a precios que les deja buena rentabilidad, etcétera, etcétera, para que yo voy a hacer un recorderis si esto está visualizando el público. Don Javier. Gonzalo, usted ha situado un poco la problemática más difícil, ¿no? Porque estamos ante un problema social, por un lado, gente sin empleo, claro, gente que lastimosamente por esa condición no tiene ingresos estables o simplemente no tiene ingresos y que por ende necesita consumir productos a precios más asequibles. Y por otro lado estás con un problema moral. Yo creo que hay que decir las cosas claras. El sector textil, para hablar del nuestro, seguro Cristian igual, en la parte de calzado, el sector segmenta el mercado. Entonces hay oferta para todas las capacidades de consumo, hay oferta para todas. Y hay que decirlo, nosotros tenemos una situación de baja competitividad sistémica en el Ecuador, pero la industria hace los esfuerzos por tratar de atender la necesidad del consumidor. Lo que es imposible, como bien decía Cristian, es competir contra un producto de contrabando que entra de forma ilegal, porque ese no está vendiéndose a lo al que gobierno también cuesta. debe interesarle los ingresos fiscales. Absolutamente, es que el perjuicio, mire Gonzalo, qué bueno que lo saca. En el contrabando técnico textil el 2018 el Estado dejó de recaudar al menos $40 millones, al menos, por evasión de aranceles de importación e IVA de importación, al menos, en importaciones de ropa, textiles de hogar y telas, al menos. Si eso luego se va al mercado a vender sin factura, a vender de cualquier manera, otro IVA más que se evade, y no hay impuesto a la renta porque esa gente efectivamente hace muy buenos márgenes y es una actividad muy onerosa. Y menos trabajadores que sí pagan impuestos. Y menos trabajadores que pagan impuesto, menos trabajadores que aporten al IES, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el otro gran problema para el Estado en general, ¿no? El fisco está siendo afectado. Pero Gonzalo, ese criterio de hay que darle opción al consumidor a que compre aunque sea contrabando, ese criterio nosotros lo hemos escuchado en el pasado muchas veces. Actualmente la administración aduanera afortunadamente ya no piensa así. Aquí tenemos que entender una cosa, esta no es una lucha entre importador y fabricante nacional, no es esa la lucha. Esta es una lucha entre informales o ilegales versus formales o legales. Esa es la lucha de verdad. El comercio legal también está siendo afectado por la informalidad. Por eso nos tenemos que juntar. Yo siempre digo, Gonzalo, el que se opone a controlar el contrabando, sea abierto o técnico, el que se opone es o porque no entiende el problema, no lo conoce, o porque no entiende las soluciones que se plantean, o porque está ganando en ese negocio. Por supuesto. Entonces, el gobierno tiene que tomar las decisiones correctas que beneficien a todos. La legislación consciente de todo esto, ¿qué debería hacer o motivar? Con eso terminamos. Le voy a graficar. Patricio Donoso. Gracias, Gonzalo. Le grafico en 15 segundos lo que significa el contrabando. 1 de cada 3 tanques de gas que producimos se va a Colombia y Perú vía contrabando. ¿Puede usted creerlo? 1 de cada 3 tanques de gas. Y estamos subsidiando el gas. Yo estoy de acuerdo en que se subsidie a la gente pobre el gas de uso doméstico, pero no hay derecho que estemos subsidiando a colombianos y peruanos, por más que nos llevemos bien, pero estamos subsidiando vía contrabando.
1/3 de los tanques de gas se van vía contrabando. Mire lo que es el contrabando. Y lo que dice Javier Díaz es cierto. Los que tapan un ojo, y a veces los dos, es porque o no quieren entender o están en el negocio, pues. Es que esto del contrabando es terrible. Yo fui parte de la Asociación de Ganaderos también, y recuerdo cuando Juan Pablo Grijalvo hacía una lucha para parar el contrabando de leche. Sí le veía yo en algunos barrios. Pero claro, y resulta ser que ellos, los ganaderos, iban con la autoridad allá en la parte norte, iban y le decían a la autoridad, mire cómo está pasando el contrabando. Y cerraban los dos ojos. Es que no puede ser posible. El contrabando tiene que ser frenado. Y usted hizo una pregunta muy puntual hace pocos minutos, ¿cómo parar esto? Con decisión política. Porque nosotros no somos ni policías, ni investigadores privados, ni sargentos, ni tenemos pistolas. Nosotros tenemos que legislar en favor de que se frene el contrabando. Pero, ¿sabe qué, Gonzalo? Lo digo con franqueza. Legislación más que suficiente existe. Lo que falta es la decisión política de pararse en la frontera y tomar presos a los contrabandistas y quitarles porque si no seguirá ese negocio que hace tanto daño, no solamente los que Javier ha dicho y con razón, sino que esto genera menos empleo en el Ecuador. Claro. Y esa gente deja de ser parte de la actividad productiva que generaría más impuestos, más IVA y tendría más capacidad de compra, por lo tanto compraría más a la gente que produce cosas. ¿Y qué hacemos con las provincias que viven del contrabando, don Javier? Cristian mencionó una práctica que está siendo muy común en el sur, sobre todo, de estas pseudo fábricas. Ahí se ha creado un sistema en el cual hay una serie de negocios, entre comillas, que están cambiando etiquetas nada más, ya sea de calzado, ya sea de prendas de vestir, le ponen el nombre de hecho en Ecuador y va al mercado. Eso es producto, en el caso textil, Cristian hablaba que los calzados son más de Brasil, en el caso textil es Asia, China principalmente, pero ese producto pasa a ser en teoría legal porque dice ya hecho en Ecuador en la etiqueta. Yo diría... ¿Y quién gana ahí en el dejar hacer, dejar pasar? Ahí está ganando las mafias que le mencionaba Gonzalo, el lavado de activos está detrás de esto, las mafias del narcotráfico, porque esto financia esas actividades. Y no lo digo yo, Colombia acaba de desarticular hace 2 meses al que ellos denominan el zar de los textiles. Perú también, pero Colombia acaba de desarticular hace 2 meses una red. Y otro celoso es Chile. Otro celoso es Chile. Es verdad. Acaba de desarticular una red Colombia con un operativo espectacular que incluso intervino Ecuador para apoyar en él porque también estaban aquí metidos al zar de los textiles. Ahí estamos hablando de unas células que estaban en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en todas partes. Esa gente hace lo mismo que se está haciendo en el Ecuador. Aquí en una medida tal vez un poco menor que en Colombia en cuanto a tamaño, pero el problema es exactamente el mismo. Entonces, se necesita desarticular eso, se lo necesita desarticular porque nos está haciendo mucho daño. ¿Y el ministro de Comercio Exterior qué dice sobre el tema? Nosotros hemos tenido muchas reuniones con el Ministerio de la Producción. Creo que él está consciente, hemos analizado ya algunos mecanismos para sobre todo el tema del contrabando técnico. Lo que nos falta es ya simplemente que la resolución se tome, ¿no? Entonces el ministro de la Producción está absolutamente claro en que esto hay que tomar la decisión política, esto es algo crítico. Hemos hablado nosotros también. Lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo que falta es la toma de la decisión y la implementación por parte de la aduana, que estoy seguro lo va a hacer correctamente. Vicepresidente Donoso, querido Javier, muchísimas gracias, Cristian. Buscando la verdad. Las mejores voces de la